Hola amigos, bienvenido al módulo número 9 de nuestro curso Gestión de Proyectos con la herramienta Microsoft Project 2016. En este módulo vamos a dedicárselo a estudiar la hoja de recursos del proyecto. Fíjense, uno de los elementos también importantes de nuestro proyecto, aparte de controlar las duraciones, es controlar los costos y los recursos que requerimos en este caso para nuestro proyecto. Siendo esto uno de los procesos de la gestión de proyectos, conocido como gestión de costos y gestión de, en este caso, del tiempo. Ahora aquí vamos a estudiar cuáles son esos recursos que requerimos también para apoyar al proceso de gestión, en este caso de las adquisiciones y gestión de recursos humanos. En este caso, fíjense que nuestro escritorio de proyecto, este escritorio que tenemos acá, es de una vista que se llama diagrama de Gantt y lo podemos observar en la parte lateral izquierda de nuestra pantalla. Pero sin embargo no es la única vista de Project. En algunos casos vamos a tener que cambiarnos de vista para poder cargar información o ver cierta información específica. Por ejemplo, en este caso nuestra hoja de recursos la tenemos si nos cambiamos de vista a través del menú Tareas, Contestar Tareas. Y aquí en la parte izquierda tengo un acceso directo a las diferentes vistas de Project. Fíjense, aquí tenemos un icono que se llama diagrama de Gantt que te despliega las vistas principales del programa. En este caso vamos a utilizar una que se llama hoja de recursos. Acá la tenemos, hoja de recursos. O sea que te muestra una hoja de cálculo donde tienes algunas columnas que tienen que ver con los recursos, como por ejemplo la columna indicador, nombre de recurso, tipo de recurso, etiqueta de material, iniciales, grupo, capacidad, tasa por hora, costo por uso, el método de acumulación de costos, que es esta llamada acumular, calendario, el código y si podemos agregar otras columnas, solamente que estas son las estándar que aparecen en la vista hoja de recursos. O sea, en el que el lado izquierdo aparece entonces el nombre de la vista donde estamos ahorita, hoja de recursos. ¿Cuál es la técnica? Fíjense, la técnica es la siguiente. Ustedes colocan el nombre del recurso, ejemplo, obrero. Ese recurso puedes definirlo con un rol o puede ser en este caso el nombre de una persona. Luego el tipo de recursos, fíjense que Project clasifica los recursos en tres grandes grupos que son trabajo, material y costo. En trabajo están agrupados la mano de obra y las maquinarias, los materiales y acá tenemos entonces los costos que serían en este caso el equivalente a los gastos del proyecto o a los costos fijos del proyecto, siendo estos dos la forma de yo poder desglosar lo que van a ser los costos variables del proyecto. Y la suma de estos tres costos sería el costo en este caso del proyecto, de la fase o de las tareas. La etiqueta de material sería la unidad de medida con la cual se va a expresar el material que declaremos y solamente esta celda está activa cuando se refiere a un material. Las iniciales generalmente es la letra inicial del nombre del recurso físico. Obrero colocó la letra O y sirve para efectos de ordenar información. Grupo me permite agrupar diferentes recursos por grupos mayores, como por ejemplo los obreros pueden estar dentro del personal contratado. Por ejemplo, personal contratado. Y podemos también tener un grupo llamado personal interno, materiales de relleno, materiales de construcción. Capacidad son la cantidad de personas o de unidades de trabajo que vamos a tener y aplica solamente para el trabajo. Fíjense, aquí lo tenemos como una unidad, pero generalmente, y hay un momento aquí archivo, opciones, en programación, acá fíjense que en la sección programación hay el valor por defecto de cómo mostrar las unidades en base a porcentaje. Lo veríamos de esta forma. Un obrero equivale a un 100%. Quizás esta forma es un poco difícil, no difícil, sino un poco complicada a veces de manejar cuando estamos cargando los recursos. Así que la idea es que tenemos la opción de manejarlo en porcentaje, de esta manera que una persona equivale al 100% de su capacidad en un día. O nos vamos a archivo, opciones, pestaña programación y acá en esta sección llamada mostrar unidad de asignación lo cambiamos a valores decimales y así puedes, por ejemplo, la cantidad de personas que quieres declarar que vas a contar con tu trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos una persona. La tasa estándar sería en este caso el costo por hora de esa mano de obra o de ese equipo. Por ejemplo, supongamos que es 500 y él va a asumir por defecto que es por hora. La tasa de horas extras, si hay una tasa diferencial de la hora normal de trabajo de hora extra, por ejemplo, que esta persona cobre 600 la hora extra. El costo por uso se aplica generalmente a las máquinas. El método de acumulación de costos, en este caso es prorrateo, es si tú quieres ir calculando el consumo de recursos a medida que avanza la actividad. Si el recurso se paga por adelantado, entonces el método de acumulación de costos sería al comienzo, para que calcule el costo al inicio de la tarea. Si es un costo que se paga pospago, entonces sería al fin, para que el cálculo lo hagas al final de la tarea. Generalmente los usuarios lo dejan como prorrateo para que vayan cargando
ese avance financiero en forma parcial cuando las tareas no se han completado al 100%. El calendario, fíjense que como no le mucho lo contrario, va a tomar como calendario el calendario del proyecto, ya ni siquiera el estándar. Aquí el que prevalece hasta que diga lo contrario es el calendario del proyecto. Y estos son algunos elementos básicos que se cargan en la hoja de recursos. Si fuese material, por ejemplo, acero, si fuese material acero, aquí fíjense que si se abre entonces tipo, sería tipo material, y la etiqueta de material si se activa, por ejemplo, sería por kilogramo. Esta sería simplemente la unidad que va a aparecer acompañando el reporte de los materiales, ¿no? El prefijo sería, perdón, kilogramo, aquí lo tenemos. Las iniciales, igualmente la inicial de la primera letra. El grupo, por ejemplo, materiales, materiales de construcción. Podemos ajustar el ancho de las columnas. No usamos capacidad máxima cuando se refiere al material porque va a depender de las necesidades que tengamos, pero si el costo unitario, por ejemplo, supongamos que el kilo de acero está en 3000, tampoco se le aplica horas extra y tampoco se le aplica corto por uso. Y el método de acumulación de costo en este caso es prorrateo. El material no utiliza calendario porque, como le digo, no tengo límites en cuanto a tiempo, disponibilidad del material, y aplica generalmente es para el recurso de trabajo que está compuesto por las máquinas y está compuesto en este caso por la mano de obra. Y aquí tenemos dos ejemplos de cómo se carga la información inicial de los recursos. Esto como base la información. Hay otros elementos más adicionales que vamos a ir revisando a lo largo de cuando carguemos, en este caso, los recursos de nuestro ejercicio. Pero fíjense que la idea es ir cargando los recursos. Por ejemplo, un recurso puede ser, por ejemplo, un gerente de proyecto. Ok, tipo, trabajo, que es el valor que toma por defecto. ¿Cuántos gerentes son? Si son 2 gerentes involucrados, le decimos, mira, son 2 gerentes y son, por ejemplo, 12 obreros. Entonces serían un equipo de 12 obreros con un costo unitario es 2.500 bolívares la hora y 60 bolívares la hora extra. Y cuando es un sueldo, por ejemplo, de una persona interna, por ejemplo, estos 2 gerentes, ese sería el sueldo, por ejemplo, si lo conozco semanal o mensual, sería, por ejemplo, 300.000. Él en la barra de división y le colocamos MS para indicarle que es mensual. Fíjense que si no lo toma, que la tasa va a ser por hora. Si no hay hora extra, no tiene contemplado horas extra, lo podemos obviar. Y el calendario que manejaría el gerente sería el calendario hasta ahora del proyecto. Y aquí también podemos usar grupos. Por ejemplo, podemos colocar personal interno, y así tendríamos 2 grupos para efectos después de sacar informes, resúmenes. Tenemos entonces personal interno de la empresa y tenemos personal contratado. Tenemos materiales y en el caso de las maquinarias también tendríamos la posibilidad de colocar maquinaria. Aquí a partir de la versión 2010 tenemos un nuevo recurso que se llama costo, donde podemos desglosar, por ejemplo, cuánto va a ser el gasto de comida. Pero cuando es costo solamente te permite tabularlo como un costo, pero no te permite colocar ningún valor adicional aparte del grupo. Por ejemplo, gastos de logística. No te permite tabular un costo unitario. Fíjense que no tienen la opción activa, ni las series no son activas, tampoco costo por uso. El método de acumulación de costos sí, y el gasto tampoco tiene un calendario. Entonces, los gastos son estimados si se colocan cuando estemos cargando los recursos a nuestras actividades. Pero en esta hoja de cálculo me permite tabularlo por separado cada uno de los gastos en que vamos a incurrir en el proyecto. Entre los gastos, como recuerden, son los costos fijos, por ejemplo, gasto de alquileres, servicios públicos, subcontrato, gasto de logística, traslado, transporte, flete, todo lo que tenga que ver como gastos fijos que hay que desembolsar en forma fija a lo largo del proyecto se colocan entonces como costo, siendo el trabajo y el material gastos variables que van a estar están directamente relacionados con la ejecución y el avance de la actividad y los consumos de material y las horas de obra invertidas a lo largo del avance de las tareas dentro de nuestro proyecto. ¿Qué otro elemento tenemos importante? Que cada uno de esos recursos tiene su propia ficha de información mucho más detallada. Por ejemplo, de los obreros, un doble clic, fíjense que me da acceso a una ventana que se llama información de recursos, donde tenemos elementos en la parte general de costos, notas y campos personalizados. Entonces aquí tenemos entonces una ficha informativa de cada uno de los recursos en forma detallada y que lo vamos a revisar cuando estemos haciendo nuestro ejercicio. Lo que queremos mostrarle en este caso es la visión general de los recursos y que yo puedo irme en cualquier momento a la vista diagrama de Gantt, tarea, diagrama de Gantt, y aquí tenemos nuestra hoja de trabajo. Y si quiero ver todos los recursos con los que voy a contar en el proyecto, declarar o modificar uno existente,
o crear uno nuevo, nos vamos entonces a tarea, desplegamos el menú de vistas y nos vamos a la vista hoja de recursos. Ya que estamos otra vez con nuestra hoja de recursos. En el siguiente video nosotros tenemos ya un ejercicio que ustedes tienen en sus manos en una hoja de Excel donde está la lista de los recursos y vamos a definir todos estos elementos, incluyendo unos que están en la parte avanzada de la ficha de recursos que vimos hace un momento. Fíjense que la característica quizá de la hoja de cálculo es bastante sencilla. Bueno, y a pesar de que tenemos una ventana adicional donde podemos colocar elementos mucho más avanzados en cuanto a variaciones de tarifa, variaciones de precio con el tiempo, otros elementos adicionales, estos serían los mínimos necesarios para usar nuestro proyecto. Entonces, en nuestro próximo video nos vamos a ver entonces en forma detallada toda la hoja de recursos. Fíjense que hay un menú, una opción en el menú que habla sobre los recursos, ¿ok? Pero sin embargo, fíjense que esto también simplemente son uno de los accesos. Por ejemplo, información de recursos es este mismo doble clic de la ficha, y muchos de ellos son simplemente acceso directo a lo que estamos viendo en esta parte de acá, en la parte inferior. Entonces, en el próximo video vamos a desarrollar entonces la hoja de recursos que tenemos en nuestro proyecto de curso. Hasta ahora vemos entonces las columnas que consta que tenemos 3 tipos de recursos. 2 de ellos son costos variables, uno es costo fijo. Y la característica es que dentro del recurso de trabajo se diferencia la mano de obra no se diferencia, mejor dicho, de la mano de obra de la maquinaria, a diferencia de otros programas. Aquí tenemos todas las horas de mano de obra y las horas de máquina del proyecto.